camino de la angustia nos puede llevar a dos terminales. Y eso vamos a tratar de descubrir en el Salmo capítulo 38. Mi nombre es Ronnie Mejía y a aquellos que están por primera vez les doy la bienvenida. Espero que Dios esté bendiciendo sus vidas y al mismo tiempo tengan sed y hambre de su palabra. Justo estamos viendo la Biblia así capítulo por capítulo. Tocamos un versículo en realidad específicamente y después vamos desglosando algunos quizás detalles importantes. Bueno, empecemos así para aprovechar bien el tiempo. Este capítulo se le conoce como uno de esos tantos capítulos penitenciales. Capítulo donde el corazón de David o el salmista se aboca, se derrama en un lloro o en un quejar de las situaciones que se pueden estar dando. Hemos hablado que no siempre que una persona está enferma significa que haya pecado. Eso sería una teología incorrecta. Es decir, tú pecaste, por eso estás enfermo. No siempre es así. No siempre podemos cortar a todos con la misma tijera. Ahora bien, como Job, por ejemplo, como también, vamos a decir así, me acuerdo que Jesús le preguntaron por una persona, le dijeron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Entonces, no siempre es así. Y los fariseos, los escribas tenían en ese tiempo ese pensamiento. ¿Estás con una enfermedad? Estás con pecado. Ahora, ¿qué pasa cuando sí nuestra enfermedad ya pasa una factura? Bueno, vamos viendo algunos versículos para que vayan entendiendo. Versículo 1 dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castiguen en tu ira. ¿Por qué dice esto David? Bueno, mira bien, versículo 3 dice, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. David estaba reconociendo que por causa de su pecado, no se sabe cuál pecado, no se sabe en qué momento está hablando en este capítulo, no se puede ubicar directamente, quizás ya sería un David viejo, un David ya mayor obviamente, pero el punto es acá que no se puede ubicar claramente. Los comentaristas no han llegado a decir, esto fue en el momento en que se acostó con Betsabé, esto es cuando mató a Urías. Yo me imagino que también David, en su recorrido de vida después, todo eso, si bien Dios ya no se acuerda de nuestro pecado, muchas veces nosotros lo podemos que recordar y darnos cuenta de nuestra iniquidad, darnos cuenta de nuestro pecado, darnos cuenta de decir, Señor, tú me salvaste de esto. Pero acá habla de un pecado, dice, por ejemplo, el versículo 4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Es decir, él se siente turbado, él se siente abrumado por todo esto. Pero, dice, estoy debilitado y molido en gran manera. Entonces, él está dando un cuadro en el cual se encuentra enfermo, encorvado, dice en una parte, dice que está molido de dolor, quizás en la parte lumbar, también ahí lo menciona un poco así, no es tan específico, pero él se encuentra de una manera en una angustia. Y como decía al inicio, nuestras angustias pueden llevarnos a dos terminales como esos ómnibus, esos buses que van y te llevan a un lugar, o pueden llevarte a otro lugar también. Entonces, lo que quiero que veamos en este punto es mi angustia a causa de mi pecado. Vamos a poner un ejemplo quizás, y con esto no estoy juzgando a nadie, simplemente a modo de tener un ejemplo. Si una persona está pecando, si una persona ha estado en adulterio, vamos a decir así, adulterio, promiscuidad, y después viene una enfermedad a través de la transmisión sexual, obviamente, y esta enfermedad agrava su salud, y esta enfermedad lo lleva a doblegarse totalmente. ¿Es Dios que le dio esa enfermedad? Posiblemente. Es posiblemente para poder dar y atraer a la persona. Pero también hay que tener en cuenta, si yo siembro frutos de manzana, voy a recoger manzana. Si yo siembro, como que la persona que fuma mucho va a tener cáncer en algún momento. Y esto no es declarar, simplemente es así. Es el efecto, causa y efecto. Es decir, si yo no tomo agua, voy a tener un momento una complicación de riñones. Entonces, no podemos decir, esto es obra del enemigo. No, es obra de mi pecado. Entonces, ubicándonos desde esa perspectiva, si alguien ya logra identificar que su pecado lo tiene en esa condición,
tiene dos caminos. El camino número uno es renegar contra Dios, es decir, Dios me ha castigado, pero es malo, Él no me va, esto no tiene propósito. Y no reconocer, escuchen bien, y no reconocer su pecado. Entonces, ese es el corazón que endurece su propio corazón, vamos a repetirlo. Ahora, él lo endurece y no muestra, como el David que vemos acá, que se expone y dice, Señor, he pecado, mi pecado me tiene así. Entonces, yo creo que muchos israelitas tendrían que haberse dado cuenta que tenían un rey, que tenían a un David, que no solo les mostró la gloria que podía tener en la bendición de Dios, sino que también les mostró la debilidad de un hombre, del humano, para mostrarles y decirle, así deben de estar ante el Señor, humillados totalmente. Ahora bien, ¿cuál es el último camino? El camino donde podemos reconocer nuestro pecado, el camino donde podemos nosotros reconocer y con esperanza esperar en Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo 15 y este es el que vamos a tocar y aquí termino. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. En ti, oh Jehová, he esperado. Puede haber tal desesperación, puede haber tal, vamos a decirlo así, sentirse desahuciado totalmente por la enfermedad, sentirse totalmente alejado totalmente, pero aún así podemos permanecer en la fe y decir, Señor, esperaré, he esperado en ti, yo espero en ti, yo creo en ti. Y dice por último, tú responderás, como esa persona quizás que se está ahogando y está tirando sus últimas manos, sabe él decir, aún así sé que tú responderás. En una enfermedad Dios tiene propósitos. No siempre será una sanidad. No siempre será el final, obviamente. No lo sabemos. Pero Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahora la pregunta es, ¿en qué situación estás tú ahora? ¿En qué momento tú estás viviendo y diciendo, bueno, yo me he apartado, me he alejado, he estado en pecado? ¿Lo reconocerás o seguirás resguardando, ocultando tu iniquidad, tu pecado, tu falta, llámale como tú quieras, tu error, pero ante Dios es que es pecado? Si es así, pídele perdón, dile, Señor, he pecado contra ti, perdóname, ten misericordia de mí. Y todas las mañanas, todos los días, todas las noches, debe de ser una súplica, decir, Señor, ten misericordia de nosotros. No importa cuántos años tengamos en el Evangelio, lo importante es ser humildes, humillarnos y decir, Señor, sé propicio de este pecador. Como aquel publicano, como aquel hombre que estaba en la sinagoga y estaba aquel fariseo, escriba, no recuerdo bien en este momento, y decía, yo doy esto, yo hago esto y lo otro. Y él no se daba cuenta de su iniquidad, de su pecado, mas estaba uno que decía, Señor, sé propicio de este pecador, sé propicio de este hombre malo. Bueno, dejamos acá. Cuéntame qué versículo quizás tocó tu corazón de este capítulo. La idea es que tú leas todo el capítulo, tú puedas encontrarte también con algún versículo que te sea de bendición y así lo compartas con nosotros y vemos que Dios habló a tu vida también. Que Dios te bendiga, suscríbete al canal, dale a la campanita, a notificaciones todas, así todos los días de lunes a viernes te avisa que subimos un nuevo video. Me voy porque si no se me va más largo el video y bueno, que Dios les bendiga y bueno, saludos a todos. Chao, chao.